Por fin se hará justicia. Extraditarán al asesino de Nancy Mestre. Han transcurrido 29 años del crimen de la joven Nancy Mestre, quien fue asesinada de un disparo cuando tenía 18 años y corría el año 1994. Aún no se ha hecho justicia, pues su asesino se fugó y tras una ardua investigación por parte del padre de la víctima, Martín Mestre, fue ubicado en Brasil. A pesar de que el sujeto, identificado como Jaime Sade, fue condenado en Colombia a 27 años de cárcel en 1996 por haber violado y asesinado a su novia, Nancy. No ha pasado ni un solo día tras las rejas, pues se encuentra en Brasil y no había podido ser extraditado hasta hace pocas horas que se conoció un fallo histórico con el que este individuo será traído al país para responder por la muerte de esta joven. Según la investigación que hizo la familia Mestre, Sade viajó a Brasil, se cambió el nombre, se casó y tuvo 2 hijas. En este país se dedicó a la medicina y por ende pasaba desapercibido ante las autoridades, pero fue una huella dactilar en un vaso la que lo puso al descubierto, pues allí se evidenció que no se llamaba Enrique dos Santos, como le había hecho creer a la comunidad en Brasil. En 2019, la Interpol envió una circular para poder extraditar a Colombia a Sade y que aquí pagara la condena por homicidio. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil votó para dicha extradición y el resultado fue un empate, lo que benefició al condenado, pues no fue traído a nuestro país. No obstante, gracias a un fallo histórico en las últimas horas, se conoció que Sade será extraditado para que responda por el delito de homicidio y les dé las respuestas que durante tantos años han pedido los padres de Nancy. ¿Por qué la mató? Reconstrucción del crimen. El 31 de diciembre de 1994, Nancy le dijo a sus padres que después de la medianoche se iría a ver con un pretendiente suyo, pues la había invitado a la cena familiar. Se trataba de Jaime, quien en ese entonces tenía 28 años, 10 años más que ella. A Nancy, sus padres le habían dado permiso hasta las 3 de la madrugada del 1 de enero, pero ella nunca volvió, por lo que a las 6 de la mañana su papá llegó a buscarla a la casa de Jaime Sade y allí encontró a la mamá de este sujeto limpiando el piso, el cual estaba manchado de sangre. La sangre era de su hija. En ese momento se enteró que a Nancy le habían disparado en la cabeza y que se encontraba en un centro asistencial, por lo que llegó allí de inmediato con su esposa para ver qué había ocurrido. Tras 9 días de angustia y lucha, la jovencita de 18 años perdió la batalla y murió. Desde entonces no se supo nunca más de Jaime. En medio de la investigación que realizó Martín sobre el crimen de su hija, descubrió que llegó desnuda al hospital y que tenía rastros de tierra y matas. Por si fuera poco, su cuerpo también presentaba signos de violencia sexual y hematomas. Desde entonces empezó una lucha incansable por dar con el paradero responsable de la muerte de su hija y tras tocar puertas en las autoridades, en la fiscalía e insistirle a las autoridades que siguieran buscando pistas de lo ocurrido aquella madrugada, encontró que Jaime se encontraba escondido en Brasil. Eso sí, 26 años después de haber enterrado a su hija. Gracias a su persistencia, pudo lograr que el caso se reabriera y lo capturaran por usar documentación falsa en 2020, pero esto no fue suficiente para que lo extraditaran a nuestro país para responder por el homicidio de Nancy. Ahora, 3 años después, los Mestre ven una luz al final del túnel y por fin tienen una esperanza de que el caso de su hija no quede impune y que se haga justicia. Ahora solo esperan la llegada de Sade a Colombia y que sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad, pues solo así tendrán la certeza de que este sujeto no va a volver a fugarse para huirle a su pecado.